Casi una década entregada en cuerpo y alma al trabajo. Le dediqué toda mi juventud a la empresa y el resultado fue ascender al puesto de directora de marketing. Y aún así, todos los días tenía que soportar las regañinas del jefe y todas las noches me aterrorizaba con más trabajo extra. El único día libre del fin de semana que conseguí salir a cenar con mis amigas, mientras todas hablaban de casarse, de sus maridos y sus hijos, el jefe me llama para meterme prisa con un proyecto preguntándome dónde diablos estaba para que hubiera tanto ruido. Con un poco de vino en las venas, no me anduve con las contemplaciones de siempre. Le respondí sin tapujos que si él no tenía intención de casarse, por favor, no me impusiera su ritmo de trabajo de una forma tan abusiva. Tenía que dejarme tiempo para tener citas y formar una familia. Tengo 33 años, estoy a punto de quedarme para vestir santos. Si me quedo soltera, ¿acaso iba a asumir él la responsabilidad? A partir de ahora, declaré, no pienso seguir aguantando que me pisotee. Al ver mi pequeño acto de rebeldía, todas mis amigas se echaron a reír. Pero la euforia de esa noche fue directamente proporcional al tamaño del desastre que se abalanzó sobre mí al día siguiente, haciendo tambalear los cimientos de los últimos 10 años de mi vida. El reloj marcaba las 11 de la noche. En la enorme oficina solo quedaba yo bañada por la luz mortecina que emanaba de la pantalla del ordenador. Me dolían los hombros y las cervicales parecían a punto de petrificarse. Después de 14 horas seguidas sentada en mi escritorio, di un sorbo al café ya helado y con un amargor insoportable en la lengua. Intenté forzar la vista para revisar una vez más cada cifra del informe de presupuesto de marketing del tercer trimestre. 10 años. Casi 10 años de mi juventud abandonados en este rincón de la oficina. De ser una becaria ingenua, recién salida de la universidad, luché a brazo partido, derramando sudor, lágrimas e incontables noches en vela para llegar a ser directora de departamento. Creía que con un cargo, con un despacho propio, la vida sería más fácil. Pero no, aquello solo fue el comienzo de una espiral de explotación laboral a manos de un hombre llamado Alejandro, el director general de la empresa. Alejandro tenía fama de ser una máquina de trabajar sin sentimientos. Para él los empleados se dividían en dos categorías, los útiles y los inútiles. Y no sé por qué razón, desde el día en que asumió el cargo, mi carga de trabajo se triplicó. Daba igual si era de madrugada o a altas horas de la noche. En cuanto a Alejandro, se le ocurría una idea, un pequeño detalle del proyecto, no dudaba en acosarme a llamadas. El teléfono de mi escritorio volvía a iluminarse. Mensaje de Alejandro: el informe de previsión de la campaña otoño-invierno, envíamelo antes de las 12 de esta noche. Si no está listo, mañana no hace falta que vengas. Suspiré agotada, mientras mis dedos volaban sobre el teclado. Sin una sola queja lo terminé y envié el archivo a las 1:58. Al coger el bolso y salir del edificio, una ráfaga de viento helado de la noche me golpeó la cara. Saqué el móvil para pedir un BTC que me llevara a mi pequeño apartamento de alquiler. Entonces vi en la pantalla 2 llamadas perdidas de mis padres, de mi madre Carmen y de mi padre Luis. Viven en el pueblo, y últimamente solo me llamaban para hablar de un único tema: ¿cuándo te vas a casar? Justo la mañana anterior, mi madre lloriqueaba al teléfono. Sofía, hija mía, piensas abrazarte a ese sillón de directora hasta que te hagas vieja. Tienes 33 años, no hay quien te quiera. Cuando salgo a la calle todo el mundo me pregunta por ti. Se me cae la cara de vergüenza, hija. ¿De qué te sirven 3.000 euros al mes si cuando te pones enferma estás completamente sola? En ese momento le contesté bruscamente: mamá, es ridículo, estoy hasta arriba de trabajo, no tengo tiempo ni para dormir, ¿de dónde voy a sacar tiempo para novios? No me presiones más, mamá, ya sé cuidarme sola. Ahora, recordándolo en medio de la oscuridad de un cruce desierto, sentí un nudo en la garganta. Quizás mi madre tenía razón. Mi soledad era patética. En un raro fin de semana, en el que no tuve que ir a la oficina, Lucía, mi mejor amiga desde la universidad, me arrastró a un bar de tapas cerca del río Manzanares para desconectar. El bar estaba abarrotado, el tintineo de las copas, las risas y las conversaciones animadas creaban un ambiente vibrante. De nuestro grupo de 4 amigas, 3 ya estaban casadas y con hijos. Solo quedaba yo, la solterona oficial. Lucía me puso en el plato unas gambas al ajillo bien gordas, me llenó la copa de cerveza espumosa y chasqueó la lengua. Mírate esa cara,
Tienes un color gris que parece un trapo de cocina. Te lo digo en serio, deja esa maldita empresa. Eres directora, pero trabajas como una mula de carga. ¿Tu jefe es un vampiro o qué? Forcé una sonrisa y levanté la copa para dar un trago largo. El sabor amargo se deslizó por mi garganta. Si lo dejo de que como no todas tenemos un marido que nos mantenga como tú. Anda ya, interrumpió otra amiga. Que te mantenga un marido también tiene sus problemas. Fíjate mi hijo este mes entre pañales, y la guardería se nos han ido casi 1.000 euros. Mi suegra que si hoy está mala, que si mañana también es abrir los ojos, y todo es dinero, dinero y más dinero. A veces me muero de envidia de tu libertad, Sofía. Coges la maleta y te vas de viaje sin ataduras. Lucía la cortó con un gesto. Venga, ya no os quejéis tanto, que si os dijeran de dejar a vuestros maridos e hijos, os pondríais a chillar como locas. Sofía, hablando en serio, continuó. El mes pasado te presenté a mi primo, el que trabaja en el banco. ¿Por qué no quedaste con él? Me froté las sienes empezando a sentir el efecto del alcohol en la sangre. Ese día, el jefe Alejandro nos obligó a quedarnos a una reunión de última hora hasta las 9 de la noche. ¿Cómo iba a quedar con nadie? Madre mía, exclamó Lucía, golpeando la mesa. Tu jefe está loco, como él no tiene mujer ni novia seguro, que quiere que todos sus empleados se queden solteros como él. Eres demasiado buena, y por eso se aprovecha. Si fuera yo le cantaría las 40. Las palabras de Lucía fueron como un puñal directo a mi herida. Escucharlas discutir sobre qué guardería era mejor para sus hijos, o cómo lidiar con un marido que llega tarde de tomar algo con los amigos, de repente me sentí terriblemente sola. Resulta que en mis discusiones con mis padres sobre casarme, era yo la que estaba equivocada. ¿Qué padres no se preocupan por su hija? 10 años de dedicación. Mi cuenta bancaria había crecido, pero mi juventud se había escapado entre mis dedos sin poder retenerla. Yo también quería tener un hombre en quien apoyarme en los momentos de agotamiento, también quería una cena caliente, esperándome al volver del trabajo. La cerveza me tenía mareada. La música a todo volumen del bar, mezclada con el silbido del viento que soplaba desde el río, me hacía sentir como si flotara. Justo en ese momento el teléfono de mi bolso empezó a sonar. La pantalla parpadeó con un nombre que me heló la sangre: Jefe Alejandro. Dudé pensando en colgar, pero el tono de llamada seguía sonando insistente, implacable, como una orden que no podía desobedecer. Lucía se asomó, torció el gesto y me aconsejó que lo apagara para librarme del problema. Sin embargo, la costumbre de esclava laboral de tantos años hizo que mi mano pulsara automáticamente el botón de aceptar y me llevara el teléfono a la oreja. Antes de que pudiera decir nada, la voz grave, cortante y familiar de Alejandro retumbó en mi tímpano. ¿Dónde estás? Para que haya tanto ruido, el plan de personal para la campaña del mes que viene que te pedí que revisaras. ¿Por qué no he recibido respuesta todavía? ¿Sabes qué hora es? La ira contenida durante años, sumada al alcohol que me subía a la cabeza, explotó de repente. Toda la frustración, todo el cansancio, toda la amargura por mi soltería, por la explotación. No me contuve más. Apreté el teléfono con fuerza, me levanté de un salto y grité al micrófono sin importarme las miradas de asombro de las mesas de al lado. Jefe, hoy es domingo, es fin de semana. Si no tiene intención de casarse, haga el favor de no imponerme su vida a mí de esta forma tan abusiva. Tiene que dejarme tiempo para tener citas y formar una familia. Tengo 33 años, estoy a punto de quedarme para vestir santos, lo sabe. Todo. Al otro lado de la línea se hizo un silencio sepulcral. Yo jadeaba y, sin darle tiempo a reaccionar, continué con mi diatriba. A partir de hoy se acabó el aguantar. Trabajo para usted, no le he vendido mi vida a Dios, jefe. Dicho esto, colgué con un gesto brusco. Como no me había quedado a gusto, mantuve pulsado el botón de apagado, apagué el teléfono y lo guardé en el bolso. Levanté la vista. Mis amigas me miraban con los ojos y la boca abiertos, como si fuera un extraterrestre. 3 segundos después, Lucía rompió a aplaudir y todas se echaron a reír a carcajadas. «Bravo, heroína». Lucía levantó el pulgar y me sirvió más cerveza. Así se hace mandar al jefe a paseo, una vez para desahogarse. Mañana dejas el trabajo. Ya te mantengo yo. Chocamos las copas con fuerza y me bebí la mía de un trago, sintiendo una liberación inmensa,
como si un tumor que me había acompañado durante 10 años finalmente hubiera reventado. Esa noche me emborraché como una cuba. Lucía me pidió un BTC que me dejó en la puerta de casa. Me dejé caer en la cama y me sumí en un sueño profundo sin pesadillas, sin importarme si al día siguiente se acababa el mundo. Pero la vida no es tan sencilla como una borrachera. Esa noche de rebelión heroica no imaginaba que yo misma había prendido la mecha que haría estallar la última barrera de seguridad entre mi jefe y yo. A la mañana siguiente, la luz del sol se colaba con fuerza por la rendija de la cortina, dándome directamente en la cara y obligándome a despertar. La cabeza me daba vueltas y olía a alcohol y tenía la boca seca. Alargué la mano hacia el vaso de agua de la mesita de noche, bebí de un trago y cogí el teléfono que seguía apagado. Pulsé el botón de encendido. En cuanto la pantalla se iluminó, los recuerdos horribles de la noche anterior volvieron en tropel nítidos hasta el último detalle. Le había gritado a Alejandro. Le había montado un escándalo al director general en público. Y encima, le había exigido mi derecho a tener citas y casarme admitiendo que era una solterona a punto de caducar. La sangre se me heló en las venas. La euforia de la noche anterior se desvaneció por completo, dando paso a un miedo atroz. Alejandro no era un hombre con el que se pudiera bromear, y mucho menos alguien que perdonara a quienes desafiaban su autoridad. Mis 10 años de dedicación, mi puesto de directora de marketing, por el que había sacrificado mi juventud, mi sudor y mis lágrimas, probablemente terminarían por culpa de unas copas de más. Me quedé sentada en la cama petrificada con la cabeza entre las manos. Huir no era una opción. Me arrastré hasta el baño y me eché agua fría en la cara para obligarme a despertar. Al mirarme en el espejo, vi a una mujer de 33 años, con ojeras, la piel pálida y sin vida. Era patético. Me arreglé, me puse mi traje de oficina más impecable y me pinté los labios de rojo para ocultar mi ansiedad. Fui a mi escritorio en casa, abrí el portátil y tecleé con gran esfuerzo una carta de dimisión. De todos modos estaba acabada. Mejor irse con la cabeza alta que ser despedida de forma humillante. A las 7:30 de la mañana, entré en la empresa. El ambiente de un lunes por la mañana siempre era agobiante y tenso, pero hoy para mí era como caminar hacia el patíbulo. Todo el mundo estaba concentrado en su trabajo. El tecleo constante de los teclados resonaba en el aire. Fui a mi sitio, imprimí la carta de dimisión, la firmé con determinación y la metí en una carpeta. Respiré hondo, cogí la carpeta y me dirigí directamente hacia el despacho del director general al final del pasillo. De pie frente a la imponente puerta de madera, el corazón me latía con tanta fuerza que parecía que se me iba a salir del pecho. Levanté la mano y llamé 3 veces. Desde dentro se oyó la voz grave, monótona y sin emoción de Alejandro. «Adelante». Giré el pomo y entré. Alejandro estaba sentado detrás de su enorme escritorio, con la vista clavada en la pantalla del ordenador mientras firmaba una pila de documentos con una pluma estilográfica. Llevaba una camisa blanca impecablemente planchada y su rostro anguloso y frío no mostraba ninguna emoción. El silencio de la sala era asfixiante. Me aclaré la garganta, me acerqué y dejé la carpeta sobre su mesa. «Buenos días, jefe». Intenté que mi voz sonara tranquila. Sé que mi comportamiento de anoche fue indisciplinado y una falta de respeto hacia un superior. No tengo excusas para justificar mi impulsividad. Para no dañar la imagen de la empresa ni su reputación, presento mi dimisión. Ya he delegado todo el trabajo del departamento de marketing a mi subdirectora. ¿Quién te ha autorizado a dimitir?, me interrumpió bruscamente Alejandro. Dejó la pluma sobre la mesa. El sonido del choque, aunque leve, me sobresaltó. Alejandro levantó lentamente la cabeza y su mirada afilada se clavó en mí. No miró la carta de dimisión ni parecía enfadado como yo había imaginado. Se levantó, rodeó el escritorio y se acercó a mí con paso lento. «Jefe». Retrocedí un paso por instinto. Sé que me va a despedir, así que he decidido adelante. Te lo pregunto de nuevo. ¿Quién te ha autorizado a dimitir? Alejandro se acercó más, cogió mi carta de dimisión, la partió por la mitad y la tiró a la papelera. Su gesto decidido y frío me dejó de piedra. Luego se dirigió a la puerta y echó el pestillo. El sonido del metal al girar resonó en el silencio, poniéndome la piel de gallina. Alejandro se volvió,
se cruzó de brazos y me miró fijamente con sus ojos oscuros y profundos. «¿Qué decías ayer?», preguntó con voz lenta y pausada, como en un interrogatorio. «Decías que si no pensaba casarme que no te impusiera mi trabajo. Decías que necesitabas tiempo para tener citas para formar una familia porque ya tienes 33 años». Agaché la cabeza entrelazando las manos con tanta fuerza que las uñas se me clavaban en la piel. «Estaba borracha, jefe, perdóneme. No sabía lo que decía». «No, yo creo que hablabas muy claro, muy nítidamente». Alejandro se acercó un poco más. Ahora nos separaba menos de medio metro. Su aliento con un ligero olor a menta me puso aún más nerviosa. «¿Y quién te ha dicho que no quiero casarme?». Levanté la cabeza de golpe sorprendida. Sus ojos seguían fijos en mí sin rastro de broma. Antes de que pudiera procesar el verdadero significado de su pregunta, Alejandro añadió una frase que me dejó como si me hubiera caído un rayo. «¿Quieres tener citas, verdad? Pues a partir de hoy me presento como candidato. ¿Aceptas?». El tiempo en el despacho del director pareció detenerse y el aire se volvió irrespirable. Miré fijamente al hombre que tenía delante con los oídos zumbando. ¿Qué acababa de decir Alejandro? Presentarse como candidato para tener una cita. Mi jefe, la máquina de trabajar más inhumana del mundo, el hombre que me había torturado durante 10 años con montañas de papeleo y plazos imposibles, me estaba pidiendo ser mi novio. Tragué saliva y balbuceé. «Jefe, está bromeando, ¿verdad? ¿O es otra prueba de lealtad al trabajo? No hace falta que sea tan sarcástico conmigo. Ya he reconocido mi error». «¿Te parezco a alguien que esté bromeando, Sofía?», espetó Alejandro frunciendo el ceño. «Me llamó por mi nombre, no directora, ni usted, sino mi nombre de pila». Una extraña sensación me recorrió el pecho. «En estos 10 años, ¿por qué crees que te he dado tanto trabajo? ¿Por qué siempre los fines de semana y los festivos buscaba una excusa para que hicieras horas extra?». Alejandro me miró fijamente a los ojos y su voz se suavizó de repente con un matiz de contención que no supe descifrar. «Si no te hubieras sepultado bajo una montaña de trabajo, habrías tenido tiempo para ir a citas a ciegas con los tipos mediocres que tu familia te buscaba. Habrías salido con alguien, te habrías casado y habrías desaparecido de mi vista. Solo quería retenerte aquí». Cada palabra de Alejandro destrozaba la percepción que había tenido de él durante 10 años. Resulta que detrás de los informes de las reuniones hasta la madrugada de las frías reprimendas se escondía un control egoísta y aterrador. Me había convertido en una adicta al trabajo. Me había aislado de mi vida social solo para tenerme siempre a su alrededor en su entorno laboral. Sentí que me paralizaba con las manos y los pies helados. Esta verdad era demasiado cruel, pero también demasiado demencial. Miré al hombre perfecto y arrogante que tenía delante. Un director general que lo tenía todo, que podía conseguir a la mujer que quisiera. ¿Por qué usaría un método tan extremo y absurdo para retener a una empleada normal como yo? Una sensación de caos se apoderó de mi mente, pero maldita sea, en un rincón oculto de mi ser mi corazón latía desbocado. La razón de una mujer de 33 años me devolvió a la realidad. No podía dejar que esas palabras dulces y absurdas me manipularan. Esto era el trabajo, y el hombre que tenía delante seguía siendo mi jefe. Entre nosotros había demasiadas diferencias de estatus, de circunstancias. Además, un amor construido sobre la manipulación del tiempo y la imposición del trabajo no era lo que yo anhelaba. Respiré hondo, retrocedí 2 pasos para mantener una distancia de seguridad y traté de que mi mirada recuperara la firmeza de siempre. «Jefe Alejandro, no sé si habla en serio o es solo un capricho, pero sea lo que ha hecho durante estos 10 años, me ha agotado por completo. Me ha tratado como una marioneta controlando mi tiempo y mi vida. Yo necesito un compañero que me respete, no un jefe que siga gestionando mi vida sentimental». Su candidatura, con su permiso, la rechazo. Dicho esto, sin esperar la reacción de Alejandro, me di la vuelta rápidamente, abrí el pestillo y salí. Esta vez Alejandro no me detuvo. Se quedó allí en silencio observando mi espalda mientras me alejaba. Al salir del despacho del director y cerrar la puerta de golpe, por fin pude soltar el aire. Me temblaban las rodillas. Me apoyé en la pared del pasillo, sintiendo el frío a través de la fina tela de la blusa, pero ni siquiera eso pudo apagar el fuego caótico que ardía en mi cabeza. Acababa de rechazar la declaración de amor más autoritaria y surrealista que una mujer de 33 años había escuchado jamás.
Mis pasos de vuelta a mi despacho eran inestables como si estuviera mareada. Estaba convencida de que con el ego desmedido de Alejandro, mi rechazo frontal de hacía un momento desencadenaría una tormenta sobre el departamento de marketing. Me preparé mentalmente para que me devolvieran proyectos, para recibir críticas despiadadas en plena reunión o, en el peor de los casos, para un traslado. Pero no. Los días siguientes transcurrieron con una calma extraña casi anormal. La primera rareza ocurrió el martes a las 17:30 en punto. Mientras tecleaba las últimas líneas de un plan de comunicación, la pantalla de mi ordenador se apagó de repente. Asustada revisé el enchufe, pero en ese momento, secretaria de Alejandro entró en mi despacho con una llave maestra en la mano. Sofía, el jefe Alejandro ha ordenado cortar la electricidad de toda la zona de marketing a partir de las 5:30 de la tarde. Dice que últimamente el departamento está trabajando en exceso y que hay que restablecer la disciplina horaria. Recoge tus cosas y vete a casa, por favor. Me quedé atónita. En 10 años, el concepto de salir a tu hora no había existido en el diccionario de Alejandro, y ahora recurría a cortar la luz para obligarme a ir a casa. Pero eso no fue todo. La tortura a base de atenciones de estilo autoritario no había hecho más que empezar. Al mediodía siguiente, en lugar de comerme un triste sándwich en la sala de descanso como de costumbre, encontré en mi escritorio un tupper de alta gama, perfectamente conservado caliente. El aroma a salmón a la plancha y brócoli al vapor llenaba el aire. Debajo del tupper una nota adhesiva amarilla, con su caligrafía firme y afilada. Cómetelo todo, no te saltes la comida. No dejes que tus problemas de estómago afecten al ritmo del proyecto. Miré el tupper sintiendo una mezcla de vergüenza y enfado. Llevé el tupper al despacho de la secretaria para devolverlo, pero solo recibí una negativa con cara de apuro. Sofía, por favor, ten piedad de mí. El jefe me ha dicho que tengo que vigilar que te lo comas todo. Si lo devuelves, me lo descontará del sueldo. Tuve que tragarme el orgullo y llevarme el tupper de vuelta. Masticaba cada bocado de salmón sintiendo que comía paja. El punto álgido llegó el viernes por la tarde. El cambio de tiempo me provocó una ligera tos en medio del pasillo. Menos de 15 minutos después, la secretaria volvió a llamar a mi puerta, dejando sobre mi mesa un frasco de un jarabe carísimo y una caja de pastillas de miel para la garganta. Furiosa, estuve a punto de tirarlo todo a la basura cuando recibí un mensaje en el móvil. Tómatelo ya, o en 10 minutos bajo yo mismo al departamento de marketing a dártelo en la boca. Tú eliges. Apreté los dientes y me tomé un trago del jarabe. El sabor empalagosamente dulce me bajó por la garganta, pero sentí un nudo de rabia en el estómago. Alejandro estaba cambiando de táctica. Ya no me daba trabajo fuera de horario, pero usaba su poder como jefe para invadir y entrometerse descaradamente en mi vida personal. Aparentemente era cuidado, pero en esencia seguía siendo manipulación y un control asfixiante. Quería demostrarme de esta manera que no podía escapar de sus manos. Pero en la oficina no hay secretos. El trato de favor inusual del director general hacia la directora de marketing se convirtió rápidamente en el combustible perfecto para los rumores. Y la persona más astuta y rápida en convertir esos rumores en un arma no fue otro que Javier, el director comercial. Javier era un año menor que yo. Era un tipo ambicioso, inteligente y ansiaba el puesto de subdirector general que estaba vacante. La relación entre comercial y marketing siempre había tenido una rivalidad latente y ahora se había intensificado. Una tarde, al pasar por la zona de la máquina de café, me detuve al oír las risas burlonas de un grupo de empleados de Javier. Oye, ¿no habéis notado que el jefe Alejandro está raro últimamente? Le lleva la comida a la jefa Sofía como si fuera su sirviente. Pues claro, se ha pasado 10 años fingiendo ser una solterona adicta al trabajo, pero resulta que es una maestra de la seducción. ¿Y qué esperabas? Ser directora de marketing tiene un límite. No puede competir con las estrategias de nuestro jefe Javier. La única forma que le queda es usar sus encantos para ascender. Tiene 33 años, si no se aferra al director, ¿quién la va a mantener en el futuro? La cara me ardía de vergüenza. Apreté el borde de la pared con la mano. Estaba a punto de entrar y ponerlos en su sitio, pero de repente vi a Javier salir de un rincón. Sonrió con desdén y golpeó suavemente su taza de café en la mesa. Venga, chicos, cerrad el pico. Ella tiene un buen padrino. Su capacidad no es gran cosa, pero en cuanto a tretas sucias no aprenderíais ni en toda una vida.
Centraos en el nuevo proyecto del trimestre. No quiero tener que compartir el presupuesto con ese departamento de marketing que no sirve para nada. Me di la vuelta y me marché con el pecho agitado por la rabia. Los rumores, los juicios infundados estaban pisoteando mis 10 años de esfuerzo incansable. Todos mis logros conseguidos a base de noches en vela ahora eran borrados de un plumazo y etiquetados como un ascenso a cambio de favores. Javier no se detuvo en los rumores. Empezó a atacar de forma directa. En el proyecto estratégico para el lanzamiento de un nuevo producto del cuarto trimestre, el departamento comercial no paraba de poner trabas. Todas mis propuestas de presupuesto para publicidad eran rechazadas por Javier con la excusa de que no eran viables o que no se podía medir la tasa de conversión directa. Intentaba deliberadamente aislar al departamento de marketing, convirtiéndonos en un área superflua que vivía a costa de los ingresos del equipo de ventas. El conflicto estalló en la reunión general de la empresa el lunes siguiente por la mañana. Alejandro presidía la reunión con el rostro impasible. Yo estaba de pie presentando el plan de asignación de presupuesto. A mitad de mi exposición, Javier levantó la mano para interrumpirme. Siento interrumpir a la directora Sofía, pero al ver estas cifras, me parecen una fantasía. Invertir cientos de miles de euros en campañas de imagen de marca ahora mismo es tirar el dinero. En comercial necesitamos presupuesto para aumentar los descuentos a los distribuidores. Propongo recortar el 50% del presupuesto de marketing y transferirlo a comercial. Apreté el puntero del proyector en mi mano manteniendo la calma. Director Javier, si solo se fija en el beneficio a corto plazo de los descuentos, la competencia devorará nuestra cuota de mercado y nuestra imagen. He adjuntado un gráfico con el estudio de comportamiento del consumidor. Los clientes quieren precios bajos, Sofía, dijo Javier con una sonrisa burlona, lanzando una mirada significativa a Alejandro. No nos venga con esas teorías idealistas, a menos que tenga la garantía de la dirección de que aunque la campaña fracase su puesto, seguirá estando seguro. Toda la sala se quedó en silencio. Todas las miradas se dirigieron primero a mí y luego a Alejandro. La provocación de Javier era evidente. Estaba forzando a Alejandro a tomar una decisión y al mismo tiempo quería humillarme delante de todos los directivos. Respiré hondo preparándome para rebatirle con datos de previsión de ventas. Pero entonces Alejandro habló de repente. Su voz grave resonó rompiendo la tensión. Este proyecto de comunicación se hará tal y como lo ha propuesto el departamento de marketing. Apruebo este presupuesto. Javier, tú céntrate en gestionar a tu equipo de ventas. No te metas en las competencias de los demás. Me quedé helada. Tanto Javier como el resto de los presentes intercambiaron miradas cargadas de significado. Javier se encogió de hombros, guardó sus documentos y esbozó una sonrisa irónica. Su acto de defensa abierta y sin principios era como una bofetada en mi cara. Acababa de confirmar indirectamente a toda la empresa que los rumores sobre nuestra relación eran ciertos. Usó su poder para protegerme, pero me arrebató el derecho a demostrar mi valía con argumentos profesionales. La reunión terminó en un ambiente tenso. En cuanto todos salieron, me di la vuelta y fui directa hacia Alejandro, que estaba recogiendo sus papeles. Apoyé las manos en la mesa, me incliné hacia él y lo miré con furia. ¿Se puede saber qué demonios cree que acaba de hacer? Siseé entre dientes conteniéndome para no gritar. Alejandro levantó la vista frunciendo ligeramente el ceño. Te estaba ayudando a sacar adelante el proyecto. ¿No has visto la actitud de Javier? Te estaba poniendo las cosas difíciles a propósito. No necesito su ayuda. Me erguí con el pecho agitado. Tenía datos suficientes, argumentos suficientes para rebatir a Javier, pero usted usó su poder como director para callarlo. ¿Sabe lo que acaba de hacer? Acaba de convertirme en una incompetente que necesita depender de un hombre para sobrevivir en esta empresa. Alejandro se levantó. La paciencia en su mirada empezaba a agotarse. Sofía, no seas tan rígida. Solo quería facilitarte las cosas. No quería verte tener que pelear con ellos. Facilitarme las cosas, comprándome tuppers, obligándome a tomar medicamentos y ahora favoreciéndome descaradamente delante de todo el comité. Reí con amargura. Jefe Alejandro durante 10 años me ha atormentado, pero aún así lo respetaba, porque al menos era justo en el trabajo. Pero ahora su egoísmo sentimental está destrozando mi honor y mi autoestima.
No soy una mascota a la que pueda encerrar en una jaula de cristal para luego concederle favores. A partir de ahora, por favor mantenga las distancias y déjeme ser una empleada normal. Dicho esto, me di la vuelta con determinación y me marché dejando a Alejandro plantado en medio de la fría sala de reuniones. Este juego del gato y el ratón había superado mi límite de resistencia. Estaba decidida a enfrentarme a Javier por mi cuenta, a enfrentarme a todos los rumores para defender mis logros. Una guerra silenciosa entre Alejandro y yo acababa de comenzar. Sin tregua, sin dar un paso atrás. Entre un hombre que quería protegerme y una mujer que se negaba rotundamente a aceptar esa asfixiante coraza. La guerra estalló sin ruido, pero me agotó más que cualquier reprimenda anterior. Alejandro cumplió su palabra. Se retiró y me dejó sola para que me las arreglara con los proyectos que Javier no paraba de sabotear. Me lancé al trabajo como una polilla a la llama. Pasé 3 noches en vela recopilando datos de mercado por mi cuenta, reuniéndome con cada socio de comunicación para demostrar la viabilidad del proyecto sin necesitar el favor del director. Esa terquedad finalmente dio sus frutos. El proyecto fue aprobado gracias al mérito del departamento de marketing, pero el precio a pagar no fue bajo. El sábado por la tarde, justo después de enviar el informe final, me desplomé sobre el escritorio. El cuerpo me ardía como un ascua y la garganta me dolía tanto que no podía tragar ni un sorbo de agua. La enfermedad que arrastraba desde la semana anterior sumada al agotamiento físico me había vencido. A duras penas cogí un taxi a casa, me tomé 2 pastillas para la fiebre y me dejé caer en la cama cayendo en un sueño febril. Mientras dormía profundamente, me despertaron unos golpes insistentes en la puerta principal. Miré el reloj. Las 9 de la mañana de un domingo. Con la cabeza dándome vueltas, me arrastré hasta la puerta. Al girar el pomo, me quedé petrificada. En el umbral estaban mis padres. Mi padre cargaba con 2 grandes cajas de poliestireno, y mi madre con un bolso de tela sudaba a mares. «Mamá, papá, ¿por qué habéis venido sin avisar?», susurré con voz ronca. Mi madre iba a regañarme, pero se detuvo. Su mirada recorrió mi rostro pálido y mi pijama arrugado. Pasó a mi lado y entró en el apartamento. En 3 segundos, su sonrisa desapareció reemplazada por un ceño fruncido de preocupación. En la mesa del comedor había 3 envases de comida precocinada a medio comer. El fregadero estaba lleno de platos sucios. En el sofá había papeles y el portátil esparcidos. El apartamento olía a humedad, a falta de sol y de cuidado humano. Mi madre dejó caer el bolso en una silla, corrió hacia mí, me tocó la frente y exclamó horrorizada: «Dios mío, estás ardiendo de fiebre y aquí sola sin nadie que te cuide». Dicho esto, fue a por un paño húmedo y me lo puso en la frente. Mi padre en silencio llevó las cosas a la cocina. El sonido de los cacharros, mientras limpiaba, resonó y sentí un nudo en la garganta. En esta ciudad abarrotada y cruel, al final solo la familia se compadecía de mí cuando caía. Pero mi momento de debilidad duró poco. Mi madre se sentó en el borde de la cama con lágrimas en los ojos. «Sofía, te lo ruego, deja ese trabajo. Haz las maletas y vuelve al pueblo con nosotros. Le he pedido a una amiga que te presente al hijo del alcalde. Es un buen chico con la vida resuelta. Si sigues aquí enferma y sola, un día te morirás en este piso y nadie se enterará. Tienes 33 años, ¿hasta cuándo vas a seguir sola? Mamá, solo es un resfriado». Intenté levantarme para explicarle. «¿Un resfriado? Mira, te pareces un fantasma», gritó mi madre decidida mientras bajaba una maleta de encima del armario. «Tu padre y yo lo hemos decidido. O hoy mismo haces las maletas y vuelves al pueblo para casarte, o no me vuelves a ver. No puedo dejar que vivas así como un alma en pena». Ver las lágrimas de mi madre, la determinación en la mirada de mi padre, me invadió un miedo terrible. Volver al pueblo, casarme con un desconocido solo por sentar la cabeza. Mis 10 años de lucha iban a terminar en una rendición tan patética. En medio del pánico, mi mente se bloqueó. Una mentira salió de mis labios antes de que pudiera pensar. «Mamá, no me obligues a volver. Yo tengo novio. Estamos saliendo en serio, pensando en casarnos». El silencio se apoderó de la habitación. Mi padre dejó de fregar y asomó la cabeza desde la cocina. Mi madre dejó de llorar y sus ojos enrojecidos se abrieron de par en par mirándome fijamente. «¿Es verdad? ¿Quién es? ¿A qué se dedica?»,
¿Cuántos años tiene? En 10 años nunca nos has presentado a nadie. No intentes engañarme con excusas baratas. No te estoy engañando. Insistí atrapada en mi propia mentira. Un sudor frío me recorrió la espalda. Está muy ocupado, es directivo y no tiene mucho tiempo. Por muy ocupado que esté esta noche, tendrá tiempo para cenar con sus suegros, sentenció mi madre, rechazando cualquier excusa. Miró su reloj. Nos quedamos aquí hasta esta noche. A las 6 de la tarde, si ese chico no aparece, empiezas a meter la ropa en la maleta y te vienes con nosotros. Puse la excusa de un dolor de barriga para correr al baño y encerrarme. Me senté en la tapa del inodoro temblando. Abrí la agenda de contactos de mi móvil. El corazón me latía con fuerza a punto de estallar. ¿A quién podía llamar? Mis amigas de la universidad ya tenían sus familias. Javier o cualquier otro compañero de la oficina estaban descartados. No quería convertirme en el hazmerreír de la empresa. Mi dedo se deslizó por la lista deteniéndose en el nombre Jefe Alejandro. Él había dicho que quería presentarse como candidato. Él me había dicho esas palabras tan locas. Mi orgullo, el mismo que días atrás había declarado la guerra, me gritaba que colgara. Pero la imagen de la maleta en el salón y la cara de mi madre llena de lágrimas no me dejaban otra opción. Con el corazón a punto de salírseme del pecho, cerré los ojos y pulsé el botón de llamar. Al tercer tono alguien descolgó. Escuché la misma voz grave y monótona sin emoción aparente. Jefe. No, Alejandro, estás ocupado. Mi voz temblaba, era casi un susurro. Al otro lado de la línea hubo un silencio de 2 segundos. Parece que mi vacilación le hizo notar que algo iba mal. ¿Qué pasa? ¿Qué le ocurre a tu voz? Estás enferma. Alejandro, sé que esto es una barbaridad, pero ¿podrías hacerte pasar por mi novio solo para una cena esta noche? Mis padres han venido del pueblo y me están presionando para que vuelva y me case. No tengo otra salida. Si no puedes, no pasa nada. Yo. ¿A qué hora? ¿Dónde? Me interrumpió Alejandro con una voz cortante sin un ápice de duda o sarcasmo. A las 6 de la tarde. Podrías elegir tú el sitio. A las 5:30 mando un coche a que os recoja en tu casa. Descansa. Dicho esto, colgó dejándome con un torbellino de emociones. A las 17:30 en punto, un coche de lujo esperaba en la puerta de mi edificio. Alejandro abrió personalmente la puerta, inclinándose respetuosamente para saludar a mis padres. Hoy no llevaba su frío traje de oficina. Vestía una camisa de color azul oscuro con los 2 primeros botones desabrochados. Parecía tranquilo, cálido, muy diferente a la máquina de trabajar de la empresa. Su imponente presencia dejó a mis padres un poco abrumados. El restaurante que eligió Alejandro era elegante pero con un ambiente privado y acogedor. Durante toda la cena Alejandro no paró de servirme comida y de preguntar con amabilidad a mis padres por su salud. Con mucho tacto, le regaló a mi padre una botella de un excelente vino de Rioja y a mi madre un pañuelo de seda de una marca conocida. De alguna manera mágica, el director general, que imponía respeto en el mundo de los negocios, estaba interpretando el papel del yerno perfecto sin un solo fallo. Mi madre, ya conquistada por el encanto de Alejandro, fue directa al grano. Tomó un sorbo de té, miró a Alejandro y con un tono entre inquisitivo y serio dijo: «Sofía me ha dicho que trabajáis en la misma empresa. Si te soy sincera, mi hija es un poco seca, siempre metida en el trabajo, y ya no es ninguna jovencita. Tú eres director, no te faltarán chicas jóvenes y guapas detrás de ti. ¿Por qué has elegido a mi hija? ¿Estáis saliendo de verdad o solo es una farsa para engañar a este par de viejos?» Se me encogió el corazón. El solomillo que estaba comiendo de repente me supo amargo. La intuición de una madre le había hecho ver mi incomodidad. Estaba a punto de decir algo para salir del paso cuando Alejandro suavemente tomó mi mano por debajo de la mesa. Su mano grande y cálida me transmitió una extraña sensación de seguridad. Alejandro sonrió a mi madre. Una sonrisa que en 10 años nunca le había visto dedicar a nadie en la empresa. Señora, tiene razón. Sofía es muy especial. Pero sabe que llevo viendo esa cabezonería suya desde hace 10 años. Alejandro habló con voz cálida y grave, su mirada se posó en mí y luego en las velas que ardían en la mesa. Hace 10 años, un día de lluvia torrencial, una becaria se cayó de la moto y se le cayeron todos los documentos de un proyecto en un charco de barro. Estaba empapada y su superior la humilló delante de todos en la sala de reuniones.
Cualquier otra chica en su lugar se habría puesto a llorar o se habría rendido. Pero ella no. Apretó los dientes, se tragó las lágrimas, recogió cada papel manchado, pasó la noche en vela rehaciéndolo todo y a la mañana siguiente entregó un plan perfecto. Alejandro se volvió para mirarme fijamente a los ojos. Su mirada no tenía nada de actuación. Estaba llena de una sinceridad y una vulnerabilidad que había mantenido ocultas durante años. En ese momento, yo era el subdirector recién llegado. Me enamoré de ella en el instante en que la vi levantarse con tanta fuerza después de esa bofetada que le dio la vida. Durante 10 años la he observado, le he impuesto la presión más dura para que se hiciera tan fuerte que nadie en la empresa pudiera con ella. Lo único que lamento es haber sido tan torpe, expresando mis sentimientos, haciéndola sufrir mucho. Señora, no estoy actuando. Llevo 10 años esperando a esta mujer y no pienso dejarla escapar. Las palabras de Alejandro cayeron en el aire ligeras, pero con el impacto de una bomba. Mis padres quedaron completamente conquistados asintiendo con lágrimas en los ojos, y yo sentí que mis sentidos se paralizaban. Mi mano envuelta en la suya ardía. Miré a Alejandro, desconcertada, mientras las piezas sueltas de los últimos 10 años encajaban. Resulta que detrás de los informes forzados, las noches de horas extra, las críticas crueles, había una mirada protectora que nunca se había apartado de mí. Busqué un atisbo de mentira en los ojos de Alejandro, pero no lo encontré. Bajo la luz amarillenta del restaurante por primera vez vi un alma solitaria y cálida escondida tras la coraza de un tirano. Mi corazón, que había estado dormido durante 10 años de trabajo, de repente empezó a latir a un ritmo descontrolado. El muro de orgullo y prejuicios que había construido entre Alejandro y yo se estaba agrietando desde dentro. La cena de esa noche terminó con un suspiro de alivio de mis padres. A la mañana siguiente, Alejandro los llevó personalmente a la estación de autobuses para que volvieran al pueblo. El nudo familiar se había desatado, pero otro enredo comenzaba a formarse en mi mente. Después de la confesión a la luz de las velas, mi relación con Alejandro entró en una fase extraña. Ya no era una confrontación intensa, pero tampoco habíamos vuelto a los límites de jefe y empleada. Alejandro no me presionó para que le diera una respuesta inmediata. Volvió a ponerse su coraza de director general sereno, pero de vez en cuando en las reuniones sorprendía su mirada fija en mí, deteniéndose un poco más, con un poco más de calidez. Esos pequeños cambios inexplicablemente me confundían. Una mujer de 33 años, que había jurado dedicar su vida a su carrera, ahora se encontraba mirando el móvil a escondidas, esperando un mensaje y sintiendo un nudo en el estómago al oír sus pasos familiares en el pasillo. Pero ese frágil brote de sentimiento apenas tuvo tiempo de ver la luz antes de ser aplastado por un jarro de agua fría. A finales de octubre, la empresa organizó una gala para agradecer a los clientes y socios estratégicos. Era el evento más importante del año, con un presupuesto de cientos de miles de euros, y mi departamento de marketing era el encargado de organizarlo. El salón de un hotel de 5 estrellas brillaba bajo las luces de los candelabros de cristal. La música clásica se mezclaba con el aroma del vino. Yo llevaba un sencillo vestido de noche negro, con un walkie-talkie en la mano, coordinando al personal detrás del escenario. Todo iba sobre ruedas, hasta que las puertas principales del salón se abrieron de par en par. Una mujer entró atrayendo inmediatamente la atención de todos los invitados. Era Beatriz, la directora regional de un grupo de proveedores de materiales, nuestro socio más importante, de quien dependían nuestros proyectos del próximo trimestre. Beatriz tenía mi edad, pero si yo representaba la tenacidad de alguien que ha surgido de la nada con su propio esfuerzo, Beatriz desprendía el aura radiante de una heredera nacida en cuna de oro. Llevaba un espectacular vestido de noche rojo, con una abertura alta que realzaba su figura perfecta. Caminaba con elegancia, seguridad y orgullo. Javier, astuto como un zorro, dejó su copa y fue a su encuentro. Con una sonrisa aduladora, la acompañó directamente al centro del salón donde Alejandro estaba charlando con otros directivos. «Jefe Alejandro, mira quién ha venido». Beatriz acaba de aterrizar de un vuelo desde Singapur y ha venido directa al evento de nuestra empresa. «Qué detalle tan increíble con usted», dijo Javier en voz alta para que todos lo oyeran. Beatriz sonrió levemente, una sonrisa sutil pero audaz. Se acercó con naturalidad
y pasó su brazo por el de Alejandro con una familiaridad que sugería una larga relación. Alejandro, estás más delgado. Aunque tengas mucho trabajo, tienes que cuidarte. La semana que viene tengo libre, te recojo y vamos a jugar al golf, y de paso hablamos del nuevo anexo del contrato. Alejandro frunció ligeramente el ceño. Su cuerpo se tensó al sentir el brazo de Beatriz. Miró a su alrededor, y su mirada se encontró con la mía, mientras yo permanecía inmóvil junto a la barra. Los 15 metros que nos separaban en el bullicioso salón se convirtieron de repente en una línea recta de silencio. Sentí como si alguien me estuviera estrujando el corazón. Alejandro no apartó la mano de Beatriz. Se quedó allí dejándola a su lado sonriendo y charlando mientras su mirada seguía clavada en la mía, profunda, inquisitiva y provocadora. Lo entendí. Esa arrogante máquina de trabajar me estaba poniendo a prueba. Quería usar la presencia de una mujer perfecta como Beatriz para provocar mis celos, para ver si me atrevía a salir de mi zona de confort y luchar por él. Alejandro quería que le demostrara que yo también sentía algo por él, pero subestimó el orgullo de una mujer llena de complejos. Ver a Beatriz junto a Alejandro, una pareja perfecta, una combinación ideal de belleza, estatus y origen familiar, hizo que mi profunda inseguridad se despertara, devorando la débil emoción que acababa de nacer. Yo no pertenecía a su mundo. Una directora de marketing, una asalariada de origen humilde que había tenido que luchar por cada pequeña oportunidad para sobrevivir. ¿Con qué derecho me acercaría a él como una empleada celosa de su jefe? Sería el hazmerreír de todos. Bajé la mirada rompiendo el contacto visual con Alejandro. Apreté el walkie-talkie y me dirigí a la mesa de control de sonido, alzando la voz a propósito para dar instrucciones al personal, interpretando a la perfección mi papel de empleada diligente. Al ver mi retirada, Javier no perdió la oportunidad de burlarse. Se acercó con una copa de champán, se apoyó en la pared y soltó unas palabras afiladas como cuchillas. Sofía, míralos bien. Ese es el mundo de un director general. Los hombres con poder y dinero pueden tener un capricho pasajero con la comida casera, pero en las grandes ocasiones siempre eligen el vino más caro. Beatriz no solo es guapa. Detrás de ella hay un contrato de millones de euros. ¿Cómo vas a compararte? Estás soñando demasiado alto. Cada palabra de Javier golpeó mi punto más débil. Me mordí el labio hasta casi sangrar. Me volví hacia él con la mirada fría. Gracias por el recordatorio, director Javier. Yo solo soy una empleada organizando un evento. Me preocupa si las luces del escenario funcionan, no con quién se acuesta el jefe. Preocúpese usted de atender a los invitados, no vaya a hacer que el mes que viene las ventas vuelvan a caer. Entonces ni 10 Beatrices podrán salvarle el puesto. Dicho esto, salí del salón, pero en cuanto la puerta se cerró silenciando la música, sentí que todas mis fuerzas me abandonaban. Apoyada en la pared del silencioso pasillo, me llevé la mano al pecho, donde el corazón se me contraía de celos y dolor. Los celos de una cobarde ocultos, sin derecho a manifestarse, me desgarraban por dentro. Deseaba entrar allí, arrebatarle la copa a Alejandro y decirle a esa mujer que se apartara de él. Pero no pude. El límite de mi propia inseguridad me tenía atada de pies y manos. Volví a la sala de control y le envié un mensaje corto a mi subdirectora. Me encuentro un poco mal, quédate tú a cargo del cierre, avísame cuando todo termine. Cogí el bolso y huí de ese lujoso hotel como una perdedora. Esa noche, el cielo de la ciudad estaba oscuro sin una sola estrella. Llegué a casa y me acurruqué en un rincón a oscuras. No lloré, pero sentía el pecho oprimido. La aparición de Beatriz me había devuelto a la cruda realidad, destrozando el sueño que Alejandro sin querer había pintado para mí. A la mañana siguiente no fui a la empresa. Entré en el sistema de recursos humanos y solicité 3 días de permiso por asuntos personales. Necesitaba espacio para respirar, para sanar las heridas de mi orgullo y para olvidar la mirada fría y hiriente de ese hombre. Decidí retirarme, cederle el brillante escenario a quienes realmente pertenecían a él. Pero no imaginaba que esos 3 días de huida crearían una brecha fatal, abriendo el camino a la trampa más cruel que Javier había tendido para destruirme. Los 3 días de permiso transcurrieron lentamente entre las 4 paredes de mi pequeño apartamento. Desactivé las notificaciones del trabajo, escondí el móvil debajo de la almohada y me preparé infusiones de manzanilla para calmar el dolor sordo en mi pecho.
El silencio absoluto de mi teléfono demostraba que mi decisión de retirarme había sido la correcta. Alejandro no me contactó. Ni un mensaje, ni una de sus llamadas imperativas de antes. Quizás, al lado de una socia perfecta y de su mismo estatus, la desaparición de una directora de 33 años agotada, como yo, no significaba nada en su vida. Me dije a mí misma que tenía que acostumbrarme a una vida sin la sombra de ese hombre autoritario. Empecé a organizar mis documentos, a actualizar mi currículum. 10 años de dedicación en esa empresa eran una base sólida para encontrar un nuevo lugar. Un lugar donde me respetaran por mi valía, no por rumores baratos. Sin embargo, en la mañana del tercer día, mientras regaba el aloe vera del balcón, el teléfono sonó de repente. En la pantalla aparecía el número de la directora de Recursos Humanos. En cuanto contesté, su voz apresurada y grave resonó en mi oído. «Sofía, ¿dónde estás? Ven a la empresa ahora mismo. Ha habido un problema gravísimo con el contrato de Beatriz. La dirección te está esperando en la sala de juntas número 1. Un mal presentimiento se apoderó de mí. Rápidamente me vestí y cogí un taxi directo a la empresa. A lo largo del pasillo que conducía a la zona de oficinas, sentí las miradas furtivas y los susurros dirigidos hacia mí. El ambiente frío y tenso pesaba sobre cada uno de mis pasos. Respiré hondo y empujé la pesada puerta de madera de la sala del consejo. Dentro el silencio era aterrador. Alejandro estaba sentado a la cabeza de la mesa con las manos entrelazadas sobre el cristal. Su rostro estaba medio oculto por la luz del proyector. A su derecha, Beatriz con los brazos cruzados y el ceño fruncido con evidente descontento. El equipo de control interno y el departamento legal se sentaban a ambos lados. En el lado opuesto, Javier estaba de pie junto a la pantalla, con una sonrisa de satisfacción mal disimulada. «Directora Sofía, por fin aparece», dijo Javier con una voz monótona pero hiriente. «Siéntese, por favor. Estábamos esperando su explicación sobre este presupuesto». Me senté y mi mirada se dirigió a la pantalla del proyector. Era el contrato de suministro de materiales de comunicación para el proyecto del cuarto trimestre. Un proyecto vital para la empresa que yo misma había preparado antes de la gala. Pero las cifras en la pantalla me resultaban completamente ajenas. El porcentaje de descuento para el socio había sido modificado, elevado a un nivel absurdo que trasladaba todo el riesgo de fluctuación de precios a nuestra empresa. Si este contrato se ejecutaba, la empresa sufriría pérdidas millonarias y además violaría gravemente las cláusulas de confidencialidad. «Estas cifras están mal», repliqué al instante con voz firme. Antes de irme de permiso, bloqueé el archivo final del presupuesto con mi firma digital y lo subí al sistema de gestión. «El descuento no puede ser del 15%. Javier sonrió con desdén y deslizó el dedo por el ratón del ordenador. Una serie de capturas de pantalla del historial de acceso aparecieron con toda claridad. «Sofía, el servidor no miente. Este archivo de presupuesto fue accedido y modificado a las 9 de la noche del día de la gala. El historial del sistema registra claramente que la cuenta que inició sesión fue la tuya. La dirección IP proviene de la red Wi-Fi de la zona de backstage del evento y el código de verificación se envió directamente a tu email personal. Casualmente, ese fue el momento en que te fuiste a mitad del evento con la excusa de que estabas cansada». Me quedé helada. Sentí que todo mi cuerpo se congelaba. Esa noche destrozada al ver a Alejandro con Beatriz me había ido antes de tiempo. Mi tablet, que usaba para controlar el guión del evento, se había quedado olvidada en la mesa de sonido, y la sesión en la red interna de la empresa seguía abierta. Miré a Javier. En sus ojos brillaba la crueldad de un depredador que acaba de atrapar a su presa. Había aprovechado mi descuido y mi estado de vulnerabilidad esa noche para cambiar todos los datos y echarme toda la culpa. «Sofía, entiendo que últimamente el departamento de marketing ha estado bajo mucha presión, pero no puedes recurrir a estas tácticas tan bajas, subiendo el descuento por tu cuenta para ganarte el favor de un socio y quedar bien con la dirección. Tu acción no solo causa un perjuicio económico, sino que destruye nuestra reputación». Javier asestó un golpe final, interpretando hábilmente el papel de defensor de los intereses de la empresa. No me molesté en discutir con él. Me giré hacia Beatriz. Esa mujer orgullosa tamborileaba con sus dedos pintados de rojo sobre la mesa. Su tono afilado y frío dejó las cosas claras. «Yo hago negocios basándome en la confianza
y en cifras exactas. No me importa vuestros problemas internos, pero si vuestro personal es negligente y hay indicios de fraude en la documentación, mi grupo se verá obligado a reconsiderar todos los contratos vigentes. Necesito una respuesta satisfactoria esta misma mañana. La presión en la sala era insoportable. Miré a Alejandro, el hombre, con el máximo poder, el único que podía ordenar una investigación de las cámaras de seguridad o pedir al departamento de informática que restaurara los datos originales. En mi interior, una pequeña llama de esperanza seguía viva. Si Alejandro decía que confiaba en mí, si me daba tiempo, podría desenmascarar a Javier, pero no. La mirada de Alejandro era fría, distante e indiferente, igual que 10 años atrás. No había calidez ni la protección del hombre que una vez dijo querer ser mi novio. Ante su carrera, ante una socia importante, que representaba millones de euros de beneficio, de repente yo me volví insignificante y prescindible. Alejandro se levantó, se abrochó la chaqueta del traje y con una voz clara y monótona pronunció las palabras crueles que destrozaron el último resquicio de mi orgullo. El director comercial tiene razón. La reputación de la empresa no es un juego. Ante las pruebas evidentes del sistema, la empresa debe tomar medidas para garantizar la confianza de Beatriz. Directora de marketing. Queda suspendida de empleo y sueldo con efecto inmediato. Tiene 24 horas para entregar su ordenador, cuentas y toda la documentación al Departamento de Control Interno. Sus beneficios y su salario quedan congelados hasta que haya una conclusión final. La sala se sumió en un silencio absoluto. La sentencia de Alejandro fue como un jarro de agua hirviendo sobre mi corazón. Ni siquiera se molestó en preguntarme si lo había hecho o no. Eligió la solución más rápida para calmar a Beatriz, para proteger su trono y convertirme en un peón sacrificable. Los celos que había sentido en los últimos días se transformaron de repente en un odio profundo. No temía perder mi trabajo. Con mi capacidad podría encontrar otro puesto fácilmente. Lo que me destrozó fue la forma en que Alejandro pisoteó mi confianza. Resulta que las palabras dulces de aquella cena, el amor de 10 años que prometió, no eran más que un brillante juego de manipulación psicológica de un director. Cuando dejé de serle útil, no dudó en desecharme sin piedad. Me levanté lentamente. Me temblaban las piernas, pero mantuve la espalda recta. Me llevé la mano al cuello y me quité la acreditación de empleada con el logo de la empresa, algo que había llevado con orgullo durante 10 años de mi juventud. El sonido del plástico al chocar contra el cristal de la mesa resonó seco y frío. No hace falta que me suspenda. Miré fijamente a los ojos de Alejandro, pronunciando cada palabra con dureza, sin permitir que se me escapara ni una lágrima. Dimito. A partir de este momento, no tengo ninguna relación con esta empresa. Todas las acusaciones falsas de Javier, si quieren, pueden llevarlas a los tribunales. Estaré encantada de defenderme. Y ahora les deseo al director Alejandro y a Beatriz una colaboración muy exitosa construida sobre esta bajeza. Dicho esto, me di la vuelta con determinación y salí de la sala de reuniones con pasos firmes y orgullosos. La puerta se cerró de golpe a mi espalda, encerrando mis 10 años de juventud, de esfuerzo, y también los sentimientos más estúpidos de mi vida. Al salir del edificio, la luz cegadora del mediodía me dio en los ojos. Levanté la cabeza y caminé en medio del colapso de un sueño que apenas había comenzado, pero sintiendo una extraña ligereza, una liberación total. La puerta de mi apartamento se cerró, encerrándome en un mundo silencioso, completamente aislada del caos exterior. Tiré el bolso a un lado y me deslicé por el suelo frío. Durante todos mis años de lucha siempre me había enorgullecido de ser una superviviente, un cactus espinoso, capaz de resistir en el desierto corporativo. Pero en ese momento esa coraza de fortaleza se hizo añicos. Hundí la cara entre las rodillas y dejé que las lágrimas saladas corrieran por mis mejillas. No lloraba por el puesto de directora que acababa de perder, ni por la injusticia de la acusación de Javier. Lloraba por la cruda verdad que revelaron los ojos fríos de Alejandro cuando me suspendió. En mi momento más vulnerable, cuando más necesitaba un apoyo, el hombre que había prometido con tanta seguridad ser mi novio, me había empujado sin piedad al abismo. Este derrumbe era 1000 veces más doloroso que perder un contrato. En la soledad de la oscuridad, tuve que aceptar una verdad amarga. Me había enamorado de Alejandro.
Un amor que nació de la frustración, que brotó de una atención brusca y que creció hasta convertirse en una obsesión que me rompía el pecho. Y porque lo quería tanto, la traición a mi confianza se convirtió en la puñalada mortal, la herida incurable. Durante 3 días me encerré en mi apartamento. Apagué el teléfono cortando todo contacto con el exterior. Dejé que mi estómago se retorciera de hambre. Dejé que los recuerdos de Alejandro me desgarraran el alma. En la tarde del 4.º día, la sensación de asfixia superó al dolor. Decidí que tenía que salir a tomar el aire antes de volverme loca. Me puse una chaqueta fina y caminé hasta una pequeña cafetería escondida en un callejón tranquilo. Pedí un café solo con hielo sin azúcar. Elegí el rincón más apartado junto a la ventana y me quedé mirando las gotas de condensación en el cristal. El carillón de la puerta sonó. Una figura pasó entre las mesas vacías, apartó una silla de madera y se sentó justo enfrente de mí. Un perfume de marca sutil y caro se impuso al aroma del café recién hecho. Levanté la vista sobresaltada. Era Beatriz. Seguía tan impecable como siempre, con un vestido de seda color crema y los ojos perfectamente maquillados. Pero a diferencia de su actitud arrogante en la gala, ahora parecía más serena y pensativa. Fruncí el ceño dispuesta a levantarme e irme, pero Beatriz habló primero con una voz clara y directa. «¿Hasta cuándo piensas seguir escondiéndote? Siéntate, no he venido a burlarme de una perdedora. He venido a devolverte la verdad». Me detuve. Sus palabras tenían un poder extraño que me obligó a sentarme de nuevo. La miré fijamente con desconfianza. «No tenemos nada de qué hablar. Si ha venido a presumir de su victoria, como ve, ya me he rendido». Beatriz esbozó una media sonrisa con un toque de amargura. Llamó al camarero para pedir un vaso de agua y luego lentamente empezó a hablar. «¿Crees que tu director es tan despiadado como para desecharte solo para salvar las apariencias delante de mí? Te equivocas, Sofía. No conoces en absoluto al hombre con el que has trabajado durante 10 años. Esta mañana la policía se ha llevado a Javier esposado directamente desde la oficina». El corazón me dio un vuelco. Javier detenido. La policía, balbuceé incrédula. ¿Qué? ¿Qué dice? ¿Por qué? Fue una trampa. Beatriz entrelazó las manos sobre la mesa. El día de la reunión, Alejandro sabía perfectamente que los datos del sistema podían haber sido manipulados, pero el trabajo de Javier fue impecable. Usó un programa espía para borrar todo rastro de su intervención, cargando toda la culpa a tu cuenta de usuario. Si en ese momento Alejandro te hubiera defendido el Consejo de Administración y yo habríamos exigido una auditoría externa, el proyecto se habría congelado durante 6 meses. Alejandro no podía permitir que el trabajo de toda la empresa se fuera al traste. Y lo más importante, no quería que Javier tuviera la oportunidad de destruir las pruebas originales. Beatriz hizo una pausa, observando cómo mi expresión pasaba del asombro a la conmoción. El hecho de que te suspendiera cruelmente delante de todos fue en realidad una obra de teatro perfecta para tenderle una trampa. Cuando te fuiste cargada de indignación, Javier se confió por completo. Creyó que el chivo expiatorio había cargado con toda la culpa. Anoche, con total seguridad, usó su acceso de alto nivel como director comercial para filtrar la base de datos de clientes a la competencia. Pero no contaba con que desde el momento en que fuiste suspendida, Alejandro había puesto al equipo de informática a vigilar 24/7, creando una trampa honeypot en el servidor. Cada uno de sus movimientos, cada clic, fue grabado y guardado directamente en un disco duro de seguridad. Lo pillaron con las manos en la masa, con pruebas irrefutables. Me estremecí. Sentí como si me hubieran quitado un peso de encima, pero al mismo tiempo una tormenta de emociones se desató en mi interior. Alejandro no me había abandonado. Había elegido interpretar el papel del villano, soportando mi odio en solitario para eliminar a los obstáculos y proteger mi honor de la forma más rotunda posible. 10 años trabajando, y siempre pensé que era lo suficientemente astuta. Y sin embargo había caído como una tonta en la trampa psicológica tanto de Javier como del hombre al que amaba. ¿Por qué? ¿Por qué me cuenta todo esto? Le pregunté a Beatriz con la voz rota. ¿A usted le gusta él? ¿No era esta la oportunidad perfecta para quedárselo? Beatriz tomó un sorbo de agua y se rió con amargura. ¿Crees que no lo he intentado? Después de que la policía se llevara a Javier, entré en el despacho de Alejandro. Le dije que una mujer, como tú,
Era demasiado terca, demasiado frágil para estar al lado de un director general. Le presenté un contrato de fusión gigantesco, un futuro en el que él y yo seríamos un imperio. ¿Y sabes qué me respondió? Beatriz se inclinó hacia adelante clavando su mirada en mí sin ocultar su envidia. Me miró directamente a los ojos y me dijo: agradezco su oferta, directora Beatriz, pero mi juventud y mi corazón ya están hipotecados a una mujer cabezota de 33 años. Acaba de presentar su dimisión. Si no voy a buscarla ahora mismo para explicárselo, lo perderé todo de verdad. Cada palabra de Beatriz fue como un bálsamo cálido sobre mi corazón agrietado. Sentí un nudo en la garganta y la vista se me nubló. Beatriz se levantó y me dio una palmada suave en el hombro. He perdido. No porque yo sea inferior, sino porque me he dado cuenta de que en los ojos de Alejandro durante 10 años nunca ha habido sitio para nadie más que para ti. Espabila, solterona. No le hagas esperar más. Beatriz salió de la cafetería, su figura orgullosa desapareciendo tras la puerta de cristal. Me quedé sentada inmóvil durante 5 minutos más y de repente me levanté de un salto. Dejé un billete en la mesa y salí corriendo. Tenía que encontrarlo. Tenía que gritarle a la cara que era un idiota. Tenía que decirle lo cruel y dolorosa que había sido su forma de protegerme. Pero justo cuando salía del callejón, el cielo se oscureció de repente. Nubes negras cubrieron el sol. La primera lluvia de verano cayó con fuerza borrando la calle. No llevaba paraguas. Corrí bajo la lluvia hacia mi edificio. El agua se mezclaba con mis lágrimas, pero dentro de mí una llama cálida y brillante ardía con fuerza. Al llegar al rellano de mi apartamento, estaba empapada y temblando de frío. Busqué las llaves en el bolso. Justo cuando metía la llave en la cerradura, un sonido rompió el estruendo de la lluvia. Unos golpes en la puerta a mi espalda. Firmes, decididos y terriblemente familiares. Me quedé helada. Con la mano todavía en el pomo me giré lentamente. A través del velo de agua que caía por la ventana del pasillo, vi una figura alta. Alejandro estaba allí delante de la puerta de mi casa. El director general, siempre impecable con su traje y su aire arrogante. Ahora estaba hecho un desastre. La lluvia torrencial había deshecho todo su orgullo. Su camisa de seda empapada se pegaba a su pecho agitado. El agua le chorreaba del pelo revuelto deslizándose por su rostro anguloso hasta gotear en el suelo frío del pasillo. No llevaba paraguas ni chofer. Estaba allí mirándome con sus ojos oscuros y profundos, inyectados en sangre por el cansancio y la desesperación. Un trueno resonó rasgando el aire denso. Las llaves se me cayeron de la mano. Me mordí el labio intentando que no me temblara la voz, aunque todo mi cuerpo me traicionaba por el frío y la conmoción. Director Alejandro, ¿qué hace aquí? La obra de teatro de la sala de reuniones no fue suficiente. ¿O teme que me haya llevado algún secreto comercial y ha venido a registrar mi casa? Alejandro no respondió. Dio un paso adelante acortando la distancia entre nosotros. El olor a lluvia mezclado con su familiar aroma a menta me golpeó de lleno. Antes de que pudiera retroceder, Alejandro extendió sus brazos fuertes y me rodeó atrayéndome hacia su pecho ancho y húmedo. Suéltame. ¿Qué demonios haces? La rabia contenida durante días explotó. Grité golpeando su pecho con todas mis fuerzas, intentando apartarlo con la energía de una mujer profundamente herida. No me toques. No intentes manipularme más con ese falso sentimentalismo. Ya he dimitido. Ya no soy tu marioneta. No quiero volver a verte. Lo golpeé, lo arañé. Las lágrimas calientes se mezclaban con el agua fría de la lluvia en mis mejillas. Pero a Alejandro no le importó. Su abrazo se hizo más fuerte, tan firme y obstinado que me dolían las costillas. Dejó que descargara toda mi furia, hasta que mis manos se cansaron, hasta que mis gritos se convirtieron en sollozos ahogados. Ya has terminado. Su voz era ronca, rota y temblorosa. Apoyó la barbilla en mi cuello y su aliento cálido contrastaba con mi piel helada. Si no, sigue, pero por favor no me eches. Las palabras tú y yo saliendo de la boca de Alejandro fueron como un hechizo que derribó mi última defensa. 10 años conociéndonos, y era la primera vez que se rompía la barrera profesional. La primera vez que ese hombre de hierro se humillaba mostrando un tono de súplica tan vulnerable. Mis manos cayeron inertes. Me quedé quieta en sus brazos. Alejandro aflojó lentamente el abrazo, pero sin soltar mis hombros.
Inclinó la cabeza y apoyó su frente en la mía. Su mirada ardiente se clavó en mis ojos hinchados. Durante 10 años te he querido de la forma más enfermiza, tóxica y egoísta que existe. Sofía. Respiró hondo con el pecho agitado. Siempre te has preguntado por qué te daba tanto trabajo, ¿verdad? Porque soy un cobarde. Tenía miedo. Miedo de que en los días festivos te pusieras guapa y fueras a una cita a ciegas. Miedo de que un fin de semana aceptaras tomar un café con otro hombre. No sé cómo cortejar a una mujer. Solo sé usar el trabajo, el poder de un director para atar tu tiempo, para mantenerte a mi vista. Lo miré con un nudo en la garganta. Su confesión coincidía con lo que Beatriz me había contado, pero escucharlo de sus propios labios bajo la lluvia fría era real y dolorosamente desgarrador. Alejandro me apartó el pelo mojado de la frente, su voz cargada de un arrepentimiento infinito. Y el hecho de ser tan duro, tan cruel contigo delante de todos, ¿crees que yo lo disfrutaba? Verte pasar noches en vela, verte desplomada sobre el escritorio. Me moría de pena. Pero este mundo de los negocios es un campo de batalla sangriento. Si te hubiera protegido con delicadeza, si te hubiera dado privilegios, tipos como Javier te habrían destrozado en cuanto me diera la vuelta. Tenía que forjarte, someterte a una disciplina de hierro, para que te convirtieras en la mujer más fuerte, la más resistente, para que incluso sin mí, apoyo, nadie en esa empresa se atreviera a menospreciarte o a pisotear tus logros. Me quedé atónita. Temblaba sin saber si era por el frío o por la intensa emoción que me recorría. Durante 10 años había odiado a un jefe cruel que me explotaba, pero resulta que cada herida que me infligió fue la lección de supervivencia más dura que un hombre podía dar a la mujer que amaba para que pudiera valerse por sí misma. Me enseñó a luchar, pero olvidó cómo decir te quiero. El día de la reunión. La voz de Alejandro se quebró y bajó la mirada con los ojos enrojecidos. Cuando te vi tirar la acreditación sobre la mesa, cuando vi tu espalda erguida mientras te marchabas, sentí que el corazón se me rompía. Pensé que mi teatro engañaría a ese imbécil para que mostrara su verdadera cara, pero no imaginé que también cortaría tu última esperanza. Me equivoqué. Un hombre que dirige un consejo de administración que cierra contratos millonarios resulta ser un estúpido incapaz de proteger de las lágrimas a la mujer de su vida. Tenía miedo. De verdad tenía miedo de perderte, Sofía. Una lágrima silenciosa rodó por la mejilla de Alejandro, mezclándose con la lluvia. El hombre más poderoso de la empresa, el que siempre parecía invencible ahora, estaba derrumbado en la puerta de mi apartamento, mostrando un corazón lleno de cicatrices. Al ver la vulnerabilidad de Alejandro, mi ira se desvaneció, dando paso a una profunda compasión. Me di cuenta de que éramos iguales. Dos adictos al trabajo que usaban la ocupación para ocultar la soledad y el deseo de ser amados. Yo evitaba el matrimonio con informes y él ocultaba un amor de 10 años con frías órdenes de trabajo. Habíamos desperdiciado nuestra juventud en un estúpido juego, haciéndonos daño mutuamente porque ninguno se atrevió a cruzar la línea. Lentamente levanté la mano y la apoyé en su mejilla áspera. Mi mirada se suavizó y una leve sonrisa se dibujó en mis labios. Eres un dictador idiota. Tu forma de querer es enfermiza, egoísta y muy dolorosa. 10 años de mi vida, mi juventud. No me has atormentado lo suficiente como para venir ahora a pedir perdón. Alejandro tomó mi mano, la apretó y frotó su frente contra la mía. Pasaré el resto de mi vida compensándote. Solo dame la oportunidad de entrar en tu vida, no como tu director, sino como tu hombre. Por favor. No respondí con palabras. Me puse de puntillas, rodeé su cuello con mis brazos y le di un beso en sus labios fríos. Alejandro se quedó inmóvil por un instante y luego me devolvió el beso con una pasión desesperada y profunda. Un beso con el sabor salado de la lluvia, de las lágrimas, de la frustración contenida durante una década finalmente liberada. En medio del frío de la lluvia, el calor de su pecho me envolvió más real y cálido que cualquier contrato. La barrera entre jefe y empleada se hizo añicos bajo la lluvia de ese día. Me aparté jadeando y me agaché a recoger las llaves. El tintineo del metal, la puerta de mi apartamento abriéndose, dejando salir la luz cálida de una lámpara al oscuro pasillo. Entra, estamos los dos empapados. Le cogí la mano y arrastré a ese hombre tan grande pero tan torpe al interior. Alejandro entró, cerró la puerta de golpe
y la tormenta quedó atrás. A partir de ese momento, mi vida daría un giro completo. Ya no sería la directora de marketing obedeciendo las órdenes del director general. Ahora era una mujer de 33 años orgullosa al lado del hombre que amaba. Aunque sabía que el camino por delante estaría lleno de obstáculos, especialmente al enfrentarme a la verdadera identidad y a la poderosa familia de Alejandro, en ese momento nuestras manos entrelazadas eran la promesa de que nunca nos soltaríamos. El dulce sabor de aquel beso bajo la lluvia se prolongó durante las 2 semanas siguientes. Dejé oficialmente la empresa cerrando 10 años de mi juventud dedicados a informes y campañas de marketing. Alejandro no me presionó para que volviera. Por primera vez, ese hombre autoritario respetó mi decisión por completo. Me dijo que ya había luchado demasiado, que era el momento de descansar, de disfrutar la sensación de amar y ser amada como una mujer normal. Cada mañana, en lugar del despertador y los correos urgentes, me despertaba con el aroma a café recién hecho y un desayuno caliente que Alejandro preparaba personalmente en mi pequeña cocina. El director general, que imponía respeto en el mundo de los negocios ahora, se peleaba con el perejil y se esmeraba en hacer una tortilla. Esos días tranquilos pasaron como un sueño que una solterona de 33 años, como yo, nunca se había atrevido a imaginar. Pero la vida no es un cuento de hadas. Alejandro no era solo mi exjefe. Detrás de su cargo había una familia de empresarios de renombre, un clan que controlaba una enorme cadena de suministro de materiales en todo el país. Y un heredero como él ciertamente no podía decidir su matrimonio basándose únicamente en el amor. El día que Alejandro me llevó a conocer a su familia, el cielo de la ciudad estaba despejado. El coche entró en una de las urbanizaciones más exclusivas, pasando por delante de árboles perfectamente podados, y se detuvo frente a una imponente mansión blanca de estilo europeo. La pesada verja de hierro forjado se abrió tragándose el coche en un patio de mármol. Una sensación de agobio empezó a oprimirme el pecho. Miré mi vestido de seda de un color discreto que tanto me había costado elegir. De repente me pareció fuera de lugar y pobre ante tanto lujo. Alejandro, notando mi ansiedad, me apretó la mano que estaba helada y me sonrió para tranquilizarme. No tengas miedo, estoy aquí contigo. Solo tienes que caminar a mi lado. Entramos en el salón. El silencio era tan absoluto que podía oír el taconeo de mis zapatos en el suelo de mármol. Sentada en un sofá de cuero importado, había una mujer de unos 60 años, con el pelo recogido en un moño impecable y un collar de perlas que brillaba. Vestía un traje de seda bordado a mano que irradiaba un aire de nobleza, frialdad y poder. Era la madre de Alejandro, la mujer de acero, detrás de la prosperidad de su familia. «Mamá, te presento a Sofía», dijo Alejandro rompiendo el silencio. La mujer tomó un sorbo de una infusión de su taza de porcelana con borde dorado y la dejó lentamente sobre la mesa. Su mirada me recorrió de la cabeza a los pies, una mirada calculadora como la de un comerciante examinando una mercancía. Sin una sonrisa de bienvenida, pero tampoco con una hostilidad abierta. El silencio de la alta sociedad es más cruel que 1000 insultos. «Sentaos», dijo. Su voz era grave y pausada, pero cada palabra cortaba como un cuchillo. «¿Té o agua? Un té, por favor». «Buenas tardes, señora». Asentí respetuosamente, intentando que no me temblara la voz, y me senté con cuidado en el sillón de enfrente. Una empleada nos sirvió el té. El vapor que salía de la taza no logró disipar el frío que se extendía por la habitación. La madre de Alejandro no me preguntó por mi familia o mi trabajo. Sabía que si Alejandro me había traído aquí, mi expediente completo desde mis padres hasta mis parientes del pueblo ya estaba sobre su mesa. «Soy una mujer de negocios, no me gusta perder el tiempo con rodeos», dijo, cruzando las piernas y mirándome directamente. «Mi hijo Alejandro tiene 36 años, está en la cima de su carrera. Y usted, Sofía, si no me equivoco, tiene 33. Es mayor, de origen humilde, y ha sido su subordinada directa durante 10 años. ¿Sabe lo que la gente pensará de esta relación?» Alejandro frunció el ceño a punto de interrumpirla. «Mamá, ni la edad ni el origen deciden mis sentimientos. He traído a Sofía para presentárosla formalmente». «Estoy hablando con la señorita Sofía», lo cortó su madre con una mirada. El poder de la matriarca era absoluto. Luego se volvió hacia mí. «Dirán que a mi hijo lo ha embaucado una empleada trepa para quedarse con su dinero.
Dirán que sus 10 años en la empresa no fueron por dedicación, sino por la ambición de convertirse en la esposa del director. Esta diferencia de estatus, Sofía, ¿con qué piensa compensar el daño a la reputación de mi familia? Mis manos apoyadas en mi regazo se crisparon. Las uñas se clavaron en la tela de seda. Mi orgullo de mujer autosuficiente forjado durante una década era pisoteado bajo la lente de los prejuicios de los ricos. Respiré hondo, la miré a los ojos y con una voz tranquila, pero firme respondí: Señora, es verdad que vengo de un pueblo y no tengo una fortuna que me respalde, pero el puesto de directora de marketing que conseguí fue a base de sudor, lágrimas y los contratos que yo misma negocié para la empresa. Quiero a Alejandro, pero no por su cargo. Si mi intención hubiera sido trepar, no habría dimitido y me habría marchado con las manos vacías. La madre de Alejandro esbozó una media sonrisa indescifrable. Abrió un cajón de la mesa, sacó un grueso dossier y lo dejó con un golpe seco sobre el cristal. Muy bien. Si dice que no le interesa el dinero, demuéstrelo. Empujó el dossier hacia mí. En la portada en negrita se leía acuerdo prematrimonial. Alejandro es el único heredero de esta fortuna. Su responsabilidad es dirigir el grupo, no jugar al amor. Si quiere entrar en esta familia, debe firmar este contrato. Todo el patrimonio de Alejandro antes y después del matrimonio, incluidas las acciones de la empresa, no le pertenecerá en caso de divorcio. Antes de que pudiera reaccionar, asestó el golpe final. Y la cláusula más importante: debe renunciar por completo a su carrera. Con 33 años ya es difícil tener hijos. Si además se dedica a trabajar, no rendirá en nada. La esposa de esta familia debe quedarse en casa, ser una buena ama de casa, tener hijos y cuidar de la familia. No se le permite trabajar en ningún sitio, ni siquiera montar su propia empresa. Puede hacerlo. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. El acuerdo económico no me importaba. Nunca había deseado nada que no me hubiera ganado por mí misma. Pero la cláusula que me exigía cortarme las alas, borrar 10 años de esfuerzo y encerrarme en una jaula de oro para ser la sombra invisible de Alejandro. Eso era una humillación insoportable. «Mamá, te estás pasando», exclamó Alejandro, levantándose de un salto furioso. Intentó coger el dossier para romperlo. «No me caso para contratar a una empleada del hogar con funciones de madre. Sofía es una mujer muy capaz, no tienes derecho a arrebatarle su carrera». «¡Cállate!», gritó ella golpeando la mesa y enfrentándose a él. «Esta familia necesita una esposa que sepa cuál es su lugar, no una ejecutiva que salga a competir y a dar que hablar. Si no firma, jamás entrará en esta casa». El ambiente en el salón era irrespirable. Alejandro se volvió hacia mí. Su mirada reflejaba una lucha interna, una impotencia y un dolor inmensos. Me cogió la mano y suplicó: «Sofía, olvídate de este papel. Nos vamos de aquí. No necesito esta fortuna, solo te necesito a ti. Vámonos». Intentó levantarme, pero yo retiré suavemente mi mano de la suya. Su mano quedó suspendida en el aire. Lo miré con una tristeza infinita. Él estaba dispuesto a renunciar a todo por mí, pero si yo aceptaba, lo convertiría en un hijo desagradecido, en un desheredado. Y lo que es peor, si firmaba ese papel, me perdería a mí misma. La mujer de 33 años que estaba frente a él se había forjado en las tormentas de la oficina en un orgullo que se negaba a doblegarse. Si rompía ese orgullo, solo quedaría una cáscara vacía. Me levanté lentamente, me arreglé el vestido con una calma sorprendente. Empujé el contrato de vuelta hacia su madre. «Lo siento mucho, señora», dije con voz clara, cada palabra resonando en la enorme mansión. «Quiero a su hijo, pero también me quiero a mí misma. Mis 10 años de juventud, mi valor no pueden ser canjeados por una firma humillante en un papel. Puede que no sea tan rica como su familia, pero tengo el orgullo de una mujer trabajadora. Alejandro es un hombre maravilloso. Merece heredar esta fortuna y usted merece una nuera obediente y sumisa. Pero esa persona definitivamente no soy yo». Hice una reverencia, una despedida formal y orgullosa. «Con su permiso me retiro». Me di la vuelta y caminé con paso firme hacia la puerta. Alejandro gritó mi nombre a mi espalda. Oí sus pasos apresurados, intentando seguirme, pero el grito autoritario de su madre lo detuvo. No miré atrás. Salí por la fría verja de hierro. El sol deslumbrante golpeaba el asfalto. No lloré. El corazón me sangraba, pero la espalda seguía recta. Había elegido salvar mi alma.
aunque eso significara renunciar a un amor que apenas había empezado a florecer. La pesada verja de la mansión se cerró a mi espalda, separándome por completo de un mundo de opulencia al que en realidad nunca había pertenecido. Caminando bajo el sol abrasador del mediodía, sentía el corazón sangrar, pero la espalda seguía erguida. 10 años de juventud, 10 años de sudor y lágrimas en la oficina. No iba a permitir que nadie, ni siquiera la mujer más poderosa de la familia de Alejandro, pisoteara mi orgullo. Había elegido salvar mi alma, aún sabiendo que esa decisión significaba destruir el amor que acababa de nacer con Alejandro. Los 3 días siguientes me encerré en mi apartamento tecleando sin descanso un plan estratégico para la pequeña agencia que estaba a punto de fundar. Me obligué a estar tan ocupada que no tuviera tiempo para respirar ni para recordar el calor de los brazos de ese hombre. Pero una tarde, cuando la ciudad empezaba a iluminarse, unos golpes secos en la puerta rompieron el silencio. Abrí. Era Alejandro. No era el director general con su traje impecable. Llevaba una simple camisa blanca remangada y la corbata aflojada. Su rostro mostraba cansancio, pero sus ojos brillaban con una determinación inquebrantable. Alejandro no dijo nada romántico ni se abalanzó sobre mí. Entró, sacó un dossier de su maletín con un sello oficial y lo dejó sobre la mesa de cristal. Me incliné para leer. Las palabras en negrita me golpearon: carta de renuncia al cargo de director general. Debajo la firma afilada de Alejandro y el sello de recibido del Consejo de Administración. Alejandro, ¿qué has hecho? Lo miré atónita con la voz rota. Él se sentó frente a mí con las manos entrelazadas, con la calma de quien controla la situación. ¿Creías que te iba a dejar luchar sola por tu orgullo, Sofía? No soy un adolescente impulsivo que se fuga de casa por amor para acabar muriéndose de hambre. Soy un empresario, y cuando las negociaciones se estancan, hay que usar la fuerza. Alejandro respiró hondo, clavando su mirada en mí. El día que te fuiste puse esta carta sobre la mesa de mi madre. No le rogué, ni discutí. Simplemente le informé a ella y a todo el consejo que si la familia no te aceptaba, me desvincularía oficialmente del grupo. Y lo más importante, me llevaría a todo el equipo estratégico que he formado durante años para fundar contigo una empresa rival en este mismo mercado. Me quedé sin palabras. El golpe de Alejandro era demasiado cruel, demasiado letal para un negocio familiar. Su madre era una mujer de acero, pero ante todo era una inversora brillante. Alejandro sonrió levemente. Ella conoce mi carácter. Sabe que cuando digo algo lo cumplo. El grupo puede permitirse perder a un director, pero no puede permitirse perder al heredero que mejor conoce sus entresijos y mucho menos crear a un competidor tan peligroso. El orgullo de la alta sociedad tuvo que ceder ante la cruda realidad de los beneficios. Esta mañana, mi madre me ha llamado personalmente para pedirme que retirara la dimisión, y también ha anulado oficialmente ese absurdo acuerdo prematrimonial. Me ha dicho que quiere invitar a su futura nuera a cenar a casa este fin de semana. Sentí un nudo en la garganta. Todas las barreras invisibles se derrumbaron ante la protección extrema, pero increíblemente sólida de este hombre. Alejandro no me pidió que cambiara para encajar en su familia. Usó su propia capacidad y su carrera para doblegar los prejuicios, para obligar a su mundo a respetarme. Levántate, ponte algo bonito, dijo Alejandro levantándose y tirando de mí para que me levantara. Quiero llevarte a un sitio. El coche de Alejandro nos llevó por las calles concurridas hasta detenerse frente al conocido edificio de oficinas, el lugar donde había dedicado 10 años de mi juventud. Ya eran las 8 de la tarde. La zona de marketing estaba desierta, solo quedaban unas pocas luces de emergencia. Alejandro me cogió de la mano y me guió por los pasillos familiares hasta el escritorio del rincón junto a la ventana. Mi antiguo sitio. Tocó la superficie de madera donde todavía quedaba un pequeño arañazo que hice con unas tijeras hace 3 años. ¿Recuerdas el 15 de septiembre de hace 5 años? Su voz grave resonó en el silencio. Esa noche marketing tenía que cerrar la campaña del trimestre. Todo el mundo se había ido, solo quedabas tú. El servidor se cayó y todos los archivos de diseño se borraron. Te vi desde mi despacho, vi a la orgullosa directora hundir la cara en esta mesa y llorar como una niña. Me sobresalté. Esa noche, efectivamente, había llorado de impotencia y agotamiento. Pero al levantar la cabeza, encontré una taza de café caliente y un USB con una copia de seguridad en el borde de la mesa.
Siempre pensé que lo había dejado alguien de informática. ¿El café era tuyo?, pregunté con la voz temblorosa. Alejandro asintió. Se giró para quedar frente a mí. Sus ojos oscuros bajo la luz amarillenta brillaban con una ternura infinita. Desde esa noche supe que no podía apartar la vista de ti. En este rincón vi a una chica terca y obstinada a soportar toda la presión, todas mis duras reprimendas, solo para demostrar su valía. Tú dedicaste 10 años de tu juventud a florecer en este lugar, y yo dediqué esos mismos años a observarte en silencio, a seguir cada paso de tu crecimiento. Dicho esto, Alejandro retrocedió medio paso, y el hombre poderoso que imponía respeto hincó una rodilla en el suelo justo delante de mi viejo escritorio. Del bolsillo de su chaqueta sacó una caja de terciopelo azul, dentro un exquisito anillo de diamantes que reflejaba la luz. El director general ya ha resuelto los obstáculos familiares. Ahora presento oficialmente mi candidatura para el puesto de compañero de vida. Contrato indefinido con la única cláusula de que tienes derecho a hacer lo que quieras y yo seré tu apoyo hasta el final de mis días. Sofía, ¿quieres casarte conmigo? Las lágrimas brotaron incontenibles. Lágrimas cálidas, pero esta vez no de frustración ni de dolor, sino de una felicidad inmensa. Asentí extendiendo la mano para que Alejandro me pusiera el anillo frío pero cargado con la calidez de una promesa eterna en el dedo anular. En el rincón de la oficina que había albergado tanta presión y tantas lágrimas, ahora comenzaba el final más feliz. 2 meses después, una boda íntima y elegante tuvo lugar en uno de los salones más grandes de la ciudad. El espacio estaba decorado con miles de rosas blancas. Sonaba una suave música de cuarteto de cuerda. Yo esperaba con mi vestido de novia de satén, sencillo pero sofisticado. Carmen, mi suegra, no sonreía abiertamente, pero antes de la ceremonia me colocó personalmente en el pelo una horquilla de perlas que había sido de su familia. Un gesto sutil que significaba aceptación y respeto. En la primera fila, Beatriz levantó su copa de champán y me sonrió como una bendición sincera de una rival que finalmente se había rendido. La puerta se abrió y la luz brillante del música escenario me inundó. Al final del pasillo de flores, Alejandro me esperaba radiante y firme con la mano extendida hacia mí. Respiré hondo y caminé con paso orgulloso hacia el hombre de mi vida. 10 años de juventud trabajando con tantas tormentas, pensé que mis música, 33 años, terminarían en la soledad y el agotamiento, pero no. Todas esas dificultades resultaron ser solo una dura prueba del destino para forjar a una mujer con el carácter y la fortaleza suficientes para estar al lado de un hombre tan extraordinario. Mi mano encajó en la de Alejandro, cálida y segura. Mis 10 años como empleada habían terminado, dando paso a un nuevo capítulo mucho más brillante, donde mi juventud de verdad acababa de empezar. Queridos oyentes, el arduo pero brillante viaje de 10 años de Sofía y el amor generoso y firme del director Alejandro llega aquí a su fin. A través de esta historia nos damos cuenta de que la felicidad a veces llega un poco tarde, nos pone a prueba un poco más. Pero mientras una mujer sepa quererse a sí misma, manteniendo su orgullo y su valor, al final del camino, la recompensa siempre merecerá la pena. ¿Qué opinan de la decisión de Sofía y de la forma en que Alejandro protegió a la mujer que amaba? ¿Están de acuerdo con la visión del amor y la carrera profesional en esta historia? Dejen sus comentarios y compartan sus pensamientos debajo de este video. Nos encantaría escuchar sus historias. Si la historia de hoy les ha parecido significativa y les ha emocionado, por favor regálennos un me gusta, suscríbanse al canal Serenidad Dorada y activen la campanita para seguir acompañándonos en futuras historias, humanas y profundas reflexiones. Agradecemos sinceramente su cariño y su apoyo. Les deseamos paz y felicidad. Adiós y hasta la próxima.